Se oye un sonido, se oye bien, es el clamor de nuestro corazón, oh cielo ven, no será callar ni reprimir el clamor de un pueblo, nación, sacerdocio, en nombre de Dios. De las tinieblas la rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. Que reina novia celestial. De toda tribu, de toda nación, con su justicia en la dio la canción de la novia celestial. Oh, qué misterio, qué gran amor. A los quebrantados, los lejanos llama, uniéndonos bajo su bandera. Unidos estamos, portando la hermosa piedad, la bondad del gran yo soy. La rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. Que bella novia celestial. De toda tribu, de toda nación, con su justicia la dio la canción de la novia celestial. Cuánto maravillosas tus obras son, a ti se postrará toda nación. Gloria sea a ti, eres rey, los reyes el rey. Cuánto maravillosas tus obras son, a ti se postrará toda nación. Gloria sea a ti, eres rey, los reyes el rey. De las tinieblas la rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. Que bella novia celestial. De toda tribu, de toda nación, con su justicia él dio la canción de la novia celestial. La canción celestial.
Aleluya. Bendecimos a nuestro Creador. Bendito sea nuestro Señor, Adonai Eloheno, Melech Haolam. Aleluya. Bendecimos a nuestro Maestro, a nuestro Rabino y guía espiritual, Himenio Yeshua Hamashiach. Reconocemos que fuimos sellados por el Ruach HaKodesh. Ahora estamos bajo un nuevo régimen. Si hemos nacido, si hemos recibido a nuestro Maestro, nuestro Salvador, el que ofreció el sacrificio por el pecado que habíamos cometido. Si hemos recibido a nuestro Maestro, nuestro Salvador, ahora estamos bajo el régimen nuevo del Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh nos da la revelación de la palabra, nos ayuda, nos convence de la verdad, nos convence del pecado, nos exhorta y nos ayuda en las debilidades que tenemos a veces. Él nos fortalece. El diablo, el mal, siempre está buscando nuestras debilidades para destruirnos. Entonces siempre tenemos que pedirle al Ruach HaKodesh que nos ayude, que nos guíe. La clase que hoy vamos a estar estudiando, bueno, antes de que mencione el título de la clase que vamos a estar estudiando hoy, la fecha de hoy, estamos a 21 de Tevet del año 5780, año lunar. Entonces, el estudio que vamos a estar estudiando, como una clase de reflexión, yo le puse como el tema, el título, ¿qué significa paganismo o incrédulos? Bueno, ¿por qué escogí este título? Acerca del paganismo, acerca de los incrédulos. Bueno, porque la Escritura dice, bueno, si tienen sus Biblias, pongan en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 21, en el verso 8, lo que dice la Escritura. Vamos a leer lo que dice la Escritura para comenzar a profundizar este tema de hoy. ¿Qué significa el paganismo o incrédulos? Porque la Escritura nos habla sobre los incrédulos y dice, ahí en el capítulo 21, verso 8, dice la Escritura, dice ahí ya, si están ahí, porque siempre, bueno, yo les digo, lean las Escrituras. Cuando vamos a estudiar la Escritura, hay que leer las Escrituras para ver qué dicen las Escrituras. Entonces dice ahí la palabra, dice, pero los cobardes e incrédulos, dice, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la Escritura, pero hoy solamente vamos a estar estudiando la primera parte que dice la Escritura, pero los cobardes y los incrédulos no entrarán al reino del Creador. ¿Ves? Entonces, una de las cosas que vamos a estudiar hoy es, ¿qué significa paganismo? Y también, ¿qué es o quiénes son los incrédulos? ¿Qué significa paganismo y quiénes son los incrédulos? Bueno, para comenzar primeramente, vamos a ver en el libro de Barín, en el libro de Deuteronomio, vamos a ver lo que dice la Escritura ahí, y vamos a leer ahí en el capítulo 7, vamos a leer ahí este capítulo que nos enseña la Torá, y antes de que comencemos a profundizar lo que les comenté acerca del paganismo y de los incrédulos.
Entonces vamos a ver cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como el pueblo del Creador, como el pueblo de Israel, como dice la Escritura. Vamos a ir a este libro, capítulo 7 del libro de Barín, del libro de los Deuteronomios, y vamos a comenzar a leer desde el primer verso, y vamos a ver lo que dice ahí la Escritura. Como les comenté, siempre me gusta respaldar lo que se va a comentar, lo que se va a enseñar con las Escrituras. Y dice las Escrituras, dice la palabra del Creador ahí, dice, ustedes me serán un pueblo Kadosh para Adonai. Dice primeramente, ustedes me serán un pueblo santo. Serán un pueblo Kadoshim. Bueno, vamos a comenzar en el primer verso lo que dice la Escritura. Y dice ahí, Adonai su Elohim, dice, los va a llevar a la tierra a la cual entrarán para tomar posesión de ella. Y él echará a muchas naciones mayores y más fuertes que ustedes. Y ya menciona ahí las 7 naciones. Vamos a pasar hasta el verso 2. Dice, cuando él haga esto, cuando Adonai su Elohim los entregue delante de ustedes y ustedes los derroten, dice, los destruirán completamente. No hagan ningún pacto con ellos. No les muestren ninguna misericordia. No se unan no se unan por casamiento con ellos. Dice, no den su hija al hijo de ellos y no tomen la hija de ellos para sus hijos. Porque ellos volverán a sus hijos de seguirme a mí para servir a otros dioses. Si esto sucede, la furia de Adonai se encenderá contra ustedes y él los destruirá rápidamente. No trátenlos de esta forma. Destruyan sus altares, quiebren sus imágenes de piedra en pedazos, corten sus postes sagrados y quemen sus imágenes talladas completamente. Dice la Escritura, dice en el verso 3, no se unirán en casamientos con ellos, no den sus hijas ni sus hijos, y no tomen las hijas o los hijos de ellos para ustedes. ¿Por qué? Porque dice, los van a guiar a otras deidades, a otros dioses. Entonces, una de las cosas primeramente que vamos a comenzar aquí a ver es que el pueblo se le está indicando y se le está diciendo, no vayan a entablar relación con los extranjeros, con otras personas que son idólatras. Y aquí en esta parte es donde vamos a entrar en esto. Fíjense, una de las cosas que hay es que nosotros que hemos creído en la palabra del Creador, en nuestro Salvador, en nuestro Mashiach, dice la Escritura que hemos sido salvos de nuestro pecado. Y entonces nuestro Creador nos está diciendo, dice Él, deben de salir de en medio de Babilonia. Dice la Escritura que nuestro Creador sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Como un simbolismo, Egipto significa el pecado, el lugar donde habita el pecado. Entonces el Creador sacó al pueblo de la esclavitud. Nuestro Mashiach nos está enseñando y Él está diciendo, a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo, dice que antes nosotros estábamos esclavizados, que estábamos sirviéndole al pecado, que estábamos viviendo en el pecado. Y dice, yo vine a salvarlos. Eso es lo que significa la palabra salvación. Salvación es que ahora estamos a salvos. Ahora la Biblia dice que no tenemos condenación. ¿Ves? Pero no tenemos condenación si hemos creído y hemos obedecido y tenemos fe, tenemos emuná. Porque hay mucha diferencia del creer al obedecer.
Fíjense. Entonces, una de las cosas que hay, dice la Escritura, no van a entablar relaciones con personas que practiquen paganismo. Y como les dije, ahorita vamos a detallar todo esto, pero primeramente quería utilizar una base bíblica para poder comentar, hacer estos comentarios y para que podamos crecer en la palabra del Creador. ¿Qué está diciendo el Creador? Él está diciendo, si ustedes no respetan lo que les estoy diciendo y ustedes se unen a los cananeos, se unen a todas estas personas que son idólatras, que son paganos, dice, la ira de Adonai se va a encender. Dice, la furia de Adonai se encenderá contra ustedes y él los destruirá rápidamente, dice la Escritura. Y una de las cosas que estamos estudiando en esto y como comenté, ¿qué significa paganismo? ¿Y quiénes son los incrédulos? Y una de las cosas que hay aquí que el Creador está poniendo y está diciendo, yo les estoy dando una ordenanza. Y ustedes, para que cumplan esto, deben de tener fe. ¿Cómo es que me van a demostrar que ustedes me obedecen? Dándoles unas ordenanzas. Les voy a ordenar que hagan esto y entonces ustedes, obedeciendo, me van a demostrar que me están respetando y que me aman. Exactamente eso es lo que nos está diciendo nuestro Mashiach, nuestro Salvador. Él está diciendo, si ustedes me aman, ustedes guardan los mandamientos o guardan la misbah, los misbots. Porque en eso me van a demostrar que me aman. Entonces, una de las cosas que hoy vamos a estar estudiando es, ¿somos incrédulos o somos verdaderos creyentes que obedecemos a nuestro Creador? ¿Ves? Entonces, en esta parte, porque hay, por ejemplo, una sorpresa que decimos nosotros, bueno, es que yo vivía en el paganismo. O yo estoy relacionado en una relación que no es bíblica. Entonces, una de las cosas que hay es que hay que arrepentirse. Hay que decirle al Creador, yo quiero obedecer a las Escrituras. Yo quiero obedecer las enseñanzas de la Torá. Yo quiero obedecer lo que mi maestro o mi Salvador me está pidiendo o me enseña. Porque Él está diciendo, debes de renunciar al pecado. Debes de seguirme. ¿Por qué? Porque dice, ustedes son un pueblo santo. Y ya sabemos que un pueblo santo es un pueblo apartado. Un pueblo diferente. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Se está notando la diferencia? ¿Se ve la diferencia? Dice en el verso 6, porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Adonai, su Elohim. Adonai, su Elohim, los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para hacer su propio tesoro preciado. Verso 7. Adonai no puso su corazón en ustedes o los escogió porque ustedes numeraban más que ningún otro pueblo. Dice, al contrario, ustedes eran los menos de todos los pueblos. Más bien fue porque Adonai los amó y porque Él quiso guardar la promesa que hizo a sus padres, que Adonai, dice, los sacó con mano fuerte y los redimió de una vida de esclavitud bajo la mano del Faraón, rey de Misraim. De esto ustedes pueden saber que Adonai, su Elohim, es ciertamente el poderoso, el fiel, quien guarda su pacto y extiende su misericordia a aquellos que le aman y observan y obedecen los misbots. Dice, hasta la 1000ª generación. Pero Él paga a aquellos que le odian en su cara y dice, y los destruye. Él no será tardado en tratar con alguien que le odia. Él le pagará en su cara,
Por lo tanto, ustedes guarden sus misbot, estatutos y juicios, los cuales yo les estoy dando hoy, dice, y los obedecerán. Y dice la escritura, como les comenté, el Creador nos da ordenanzas para probar la fe de nosotros. Él prueba nuestra fe a través de ordenanzas. Entonces hay mucha diferencia del solamente creer. Como ha dicho mucha gente, yo creo en Dios. ¿Ves? Pero hay mucha diferencia del creer al obedecer. Una persona que cree en el Creador le obedece. ¿Por qué le obedece? Porque lo conoce. ¿Ven? Hay mucha gente que cree en Dios, pero no lo conoce. Fíjense. En el libro de Santiago, dice la escritura, que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen al Creador. Fíjense. Entonces puede haber mucha gente diciendo que cree en el Creador, que cree en Dios, pero no lo conocen y no le obedecen y viven su vida como quieren. Entonces el Creador está diciendo, ustedes deben de observar los misbot, los estatutos, los juicios, los cuales yo les estoy dando hoy, y los obedecerán. ¿Ves? Entonces una de las cosas que mientras estamos viendo esto, ¿de qué significa? ¿Qué significa el paganismo o los incrédulos? Y la escritura está diciendo que los incrédulos, dice, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la escritura. Entonces una de las cosas que hay y quería que viéramos es, ¿de dónde surgió esta palabra paganos o paganismo? Y vamos a ver que esta palabra de paganismo es una palabra que viene del latín, que en el tiempo de Roma, cuando el emperador Constantino se aceptó el cristianismo que surgió del movimiento judeo-cristiano, o que solamente se llamaba judíos creyentes en el Mashiach o seguidores del Mashiach. Hubo una gran persecución después de la muerte de nuestro maestro. Murieron muchos creyentes después de que fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70, en el tiempo de Nerón. Murieron muchos creyentes, verdaderos creyentes. Murieron muchos creyentes en el Coliseo, donde se hacían todos estos eventos de distracción, donde la gente iba a divertirse, a ver a gente que moría, que eran destruidos por los leones. Había esclavos que peleaban ahí, daban espectáculo y se mataban. Entonces una de las cosas que hacían los emperadores también era que daban espectáculo, poniendo a los creyentes que se los comieran los animales. Y hubo muchos creyentes que los quemaron.
La escritura nos enseña y dice que cuando pasaba esto, los creyentes se multiplicaban. Los creyentes crecían, había más creyentes. En este tiempo, nosotros estamos en países donde tenemos libertad de expresión, podemos compartir la palabra. Hay lugares, hay países donde se priva y no se permite hablar de nuestro Creador, hablar de nuestro Salvador. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer tefilá, de hacer oración, de hacer plegarias por todos los hermanos que están sufriendo en otros países, en otros continentes, donde son perseguidos, donde son censurados, donde son encarcelados. Y nosotros estamos en países donde podemos tener la expresión, libre expresión. Debemos de hacer más de lo que no estamos haciendo. Bueno, para volver otra vez a la historia, los emperadores romanos trataron de eliminar y de matar a todos los creyentes en nuestro Mashiach, y no lo pudieron hacer. Entonces, en el tiempo de Constantino, él pensó, o fue aconsejado, que si se unía a los creyentes, su imperio iba a ser poderoso y más fuerte. Entonces la historia nos enseña y dice que él aceptó la creencia, aunque sabemos que hay muchas cosas torcidas que se hicieron. Entonces una de las cosas que hay es que él decretó que todo el imperio en Roma oficialmente se decretara una nueva creencia, inmediatamente. Entonces, a todas las regiones, a los pueblos, a las provincias, a los lugares más lejanos, donde no llegaba el evangelio o el mensaje, se le nombró a esas personas paganas. ¿Por qué se les nombró paganos? Por la palabra que es en latín, que significa gente que vive en los pueblos, gente de provincia. Y lo que significa es que esta gente adoraba a muchos dioses, a muchas deidades. Entonces una de las cosas que hay, así se determinó, así se definió la palabra paganismo, que todas las personas que no habían aceptado el mensaje de la salvación, o la nueva enseñanza, o la nueva doctrina, eran paganos, porque tenían muchas deidades, muchos dioses. Entonces la palabra vino del latín, después de que se decretó oficialmente una nueva creencia en todo el imperio. Y bueno, mientras seguimos con toda la historia, hasta estos tiempos, que hemos heredado muchas mentiras. Hemos heredado muchas mentiras. Tenemos costumbres y tenemos tradiciones que no conocemos. Fíjense. Una de las cosas que hay es
que todo el cristianismo que comenzó en Roma, los propios emperadores, son unos adoradores del sol. Son unos paganos también. Y lo que están haciendo es que están utilizando la escritura, están utilizando la palabra, están utilizando la enseñanza, solamente para hacer crecer el imperio. Pero no eran verdaderos creyentes. Entonces, una de las cosas que hay es que mezclaron sus tradiciones y sus culturas con la creencia. ¿Ves? Y hasta ahorita, ¿ves? En muchos lugares del mundo hay muchos creyentes que dicen ser creyentes, pero hacen cosas paganas, hacen cosas de idolatría. Fíjense, una de las cosas primeramente que comenzó cuando Constantino comenzó o decretó esta nueva creencia, él es un adorador del sol. Fíjense, para hacer una distinción del pueblo de Israel, cambió el día de reposo. El día de reposo se está guardando en el día séptimo, como dicen las escrituras. Todo el pueblo de Israel, como hasta ahorita, se sigue guardando el día de Shabbat, el día de reposo. ¿Qué pasó en el tiempo de Constantino? Él dijo, vamos a hacer algo diferente. Vamos a cambiar la fecha, vamos a cambiar el día. Sí, porque se hicieron muchos cambios en ese tiempo. Se hicieron muchos cambios. Se pusieron los nombres de los 7 días de la semana. Tenemos los días de la semana llenos de astros, de nombres de dioses. Tenemos los 12 meses gregorianos con nombres de deidades, de dioses. Hay muchas celebraciones paganas. Hay muchas cosas que se hicieron y quedaron establecidas y hasta ahorita se respetan. En el libro de Daniel, él profetizó y él nos enseñó y nos habló diciendo que en la última bestia que vio, esta bestia cambiaría los tiempos. Y esta bestia fue el imperio de Roma. Fíjense, cambió el día de la celebración, de celebrar el Shabbat. Y él comenzó con el día primero, el día domingo. Y para muchos, bueno, que deben de estudiar más, el día domingo viene de la palabra Dominique, que significa denominador o significa Señor. Señor. Y es el día del sol. Y bueno, mucha gente como lo escucha en latín, porque la palabra domingo es una palabra en latín. Y entonces cuando oímos en inglés, decimos Sunday. O sea, decimos día del sol. Y bueno, así se oye más claro para que lo entendamos. Cuando decimos el día lunes, y en inglés decimos, ¿cómo decimos? Monday, día de la luna. Y así nos vamos con todos los 7 días de la semana, así también como nos vamos con los 12 meses del año solar. Entonces una de las cosas que hay es que
se mezcló, se paganizó el mundo, hasta los propios creyentes. Hasta los propios creyentes se han paganizado. Fíjense. Mientras nuestro Creador está diciendo, ustedes no van a tener parte en nada de todo lo que practican las naciones. Fíjense. Entonces, una de las cosas que hay muchas cosas de las que tenemos que estar estudiando. Pero bueno, no hay mucho tiempo para estar estudiando todas las cosas de mitología que hay. Todas las cosas de las deidades, de los dioses. Una de las cosas que primeramente en lo que yo me quería enfocar es sobre cómo, de dónde surgió toda esa adoración al sol, que viene desde tiempos muy lejanos. Entonces, una de las cosas que hay es que hay muchas cosas que se heredaron de Egipto. Hay algunas cosas que la gente no sé si las conocen y las hacen o no las conocen y las oyen o las practican, pero hay algunas tradiciones que algunos pueblos las utilizan. Es como, por ejemplo, que tenemos las pirámides de Egipto conectadas con las pirámides de América, de Norteamérica. Tenemos las pirámides que están en México, las que están en Perú, y todas esas están conectadas. ¿Y qué tienen que ver con el sol? Con la adoración al sol. Hay mucha gente que dice, bueno, no tiene nada de malo que yo vaya a las pirámides, tenga fotografías de las pirámides, tenga fotografías del Coliseo de Roma, de las torres. Fíjense. De Francia. Entonces hay muchas cosas que se esconden ahí en todo eso, hay mucho ocultismo. Entonces hay una de las cosas como estaba estudiando sobre esto, sobre una práctica pagana que se hace, bueno, en muchos lugares del mundo. Dice que los americanos paganos practicaban una variedad de formas de tradiciones, pero las más populares son las del celta, greco-romanas, dice, indígena, americana del antiguo Egipto. Y una de las cosas que hay es que hay algunas cosas que se practican. Hay algunas personas que han oído sobre el chamanismo, han oído sobre qué es el chamán. Bueno, hay mucha gente que a lo mejor no sabe qué es el chamán. Pero el chamanismo es una práctica, pues es una práctica de demonios, es una práctica de tinieblas, de las fuerzas del mal. Esta tradición es una práctica por las culturas indígenas americanas. Dice, la técnica utilizada es el toque de tambores. Dice en esto, dice, y en sonidos tradicionales, el chamán viaja al mundo del espíritu para obtener información acerca, dice, de la necesidad de la comunidad, como sanidades o crecimiento espiritual. Entonces, dice que el chamán o el chamanismo, esto es una práctica de las tinieblas, es una práctica oscura,
Hay muchos lugares donde tocan los tambores. Yo creo que por lo regular, en los países donde quiera donde hemos o vivimos o hemos estado, se tocan los tambores. Se tocan los tambores cuando se lleva un santo. Se tocan los tambores en los eventos deportivos. Se tocan los tambores cuando hay un juego, cuando hay un encuentro. ¿Ves? En una ocasión, a mí me tocó escuchar que había un grupo de jugadores que gritaban fuertemente y tocaban los tambores para ganar cada encuentro que tenían. Porque dice la escritura, dice que estaban utilizando el chamanismo. ¿Ves? Es por eso que vemos en los estadios, vemos en los lugares donde se juega el deporte, que la gente lleva sus tambores y están tocando los tambores, porque están invocando a algunas fuerzas malignas que dice que son espíritus. ¿De dónde vino todo esto? He comentado que parece ser que estamos viviendo un tiempo moderno, donde toda la gente dice, bueno, tenemos celulares, tenemos computadoras, estamos civilizados, se ha desarrollado, hemos evolucionado, estamos más educados. Bueno, yo no puedo ver cuál es la diferencia del tiempo de Roma en el cuarto siglo, cuando ellos están persiguiendo a todos los paganos para convertirlos al cristianismo, fíjense, a lo que es ahora. Ahora el paganismo, bueno, está en medio de la sociedad. El paganismo se hace en todo lugar. Lo hacen las personas educadas, las personas que supuestamente están muy elevadas, educados, y están practicando muchas cosas que son oscuras. Bueno, una de las cosas que hay es que ¿cómo comenzó todo esto y de dónde comenzó? Y como les comenté, esta práctica vino de Egipto. Y las pirámides que están en Egipto están conectadas con las pirámides que tenemos en este continente. De cada pirámide, para que, bueno, estudien un poco. Hay que estudiar sobre las pirámides, para qué servían, para conectarse con el sol. ¿Por qué? Todos los sacrificios que se ofrecieron al dios Sol en México, en esos lugares donde tanto turista va a tomarse fotografías, está lleno de hechicería y la gente va y se toma fotos y hacen videos ahí sin saber que ahí corrió sangre humana, que ahí se ofrecieron personas. ¿Para qué? Para satisfacer al dios Sol. Y como les estoy comentando, hasta ahorita, la gente está diciendo, bueno, el día de la reunión bíblica y de dar gracias al Creador del cielo y de la tierra es el domingo. El domingo es la celebración del Señor Sol. Fíjense. Entonces tenemos que abrir los ojos. Tenemos que estudiar un poco más. Y como les comenté ahorita, si vemos, por qué, desde el tiempo de Nimrod, una persona que también, estuvo con todas estas mentiras, en el tiempo, en que comenzó esta adoración al sol. Nimrod, o sea, en el tiempo de Mesopotamia. Porque en el tiempo de Mesopotamia, en el tiempo que existió Nimrod, ya comenzó la adoración al sol. ¿Por qué se reconoció al dios Sol? Fíjense, una de las cosas tremendas que hay es,
que dice la escritura que nuestro creador, él nos está diciendo que a través de la creación, a través de lo visible, podemos entender que hay algo invisible, que ese es el creador, el único creador, pero Él se ha manifestado al mundo. ¿Cómo es que Él se ha manifestado al mundo? A través de todas las cosas creadas. Y no hay duda que existe un creador. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice la escritura en el libro de los Romanos. Dice la escritura ahí que dice ahí en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 22 al verso 24. Dice, porque profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del único Elohim incorruptible en semejanza, dice, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Elohim también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo, dice, que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Dice la escritura. Todas las personas, ¿ves?, que no creen en nuestro Creador. Dice, entonces estas personas, como tienen una necesidad de creer en algo, pero no quieren reglamentos, como hemos estudiado. La gente que tiene una religión no tiene una base bíblica, no tiene una base que esté siguiendo. Vive su vida como quiere. Por eso la gente tiene santos. Por eso la gente adora al sol, a las estrellas, a los animales. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tienen una necesidad de adorar. Porque la gente tiene un vacío. Dice la Biblia, utilizando al profeta Jeremías, que las personas van, dice, y comen pan, asan carne, dice, y sobra un pedazo, un tronco de leña, dice, y luego hacen una imagen, y le dicen a la imagen, tú eres mi Dios, tú eres mi deidad. Un palo. ¿Cómo es posible? Una persona acaba de hacer lumbre con un pedazo de madera, y luego lo que sobra lo empieza a labrar y hace una imagen y dice, tú eres mi Dios. Dice, y se postra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el humano tenga esa necesidad de buscar algo para llenarse, para satisfacerse, pero se está engañando? Dice la escritura, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del único Elohim incorruptible, dice, y cambiaron en semejanza de hombre. Fíjense. Y dice, y el Creador los entregó a una mente reprobada. Fíjense. Entonces, hemos estudiado hoy sobre esto de qué significa el paganismo y quiénes son los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Fíjense. Entonces, una de las cosas que hay es
que si somos medios creyentes y somos medios paganos, tenemos que tomar una decisión. No podemos estar con un pie afuera y con un pie adentro. Tenemos que utilizar la Escritura para corregirnos. Como les he comentado, y la semana pasada estuvimos estudiando, que el Creador está diciendo, no deben de poner su confianza en el hombre. Deben de poner su confianza en Adonai, en el Señor, Elohim, en el Todopoderoso, en Yahweh. Deben de poner su confianza, deben de poner su fe, deben de poner su emuná en nuestro Salvador. Como dice la Escritura, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh uno es. Creemos en un solo Creador, en un solo Elohim, pero debemos de demostrarlo, obedeciendo su palabra. Como dice la Escritura, deben de salir de Babilonia. Para que salgamos de Babilonia necesitamos leer la Escritura, necesitamos estudiar más. A todos los creyentes les voy a pedir, a todos los que nos ven en este canal de YouTube, que se pongan a estudiar y que investiguen qué significa la palabra solsticio. Solsticio de verano y solsticio de invierno. Y van a ver lo que va a salir ahí cuando ustedes empiecen a estudiar esta palabra. Solsticio de verano, solsticio de invierno. ¿Qué significa? Es una celebración que se hace el 25 de diciembre y me parece que el 22 de junio. El solsticio del sol, para que estudien y para que vean cuántas cosas torcidas hay. Pueden utilizar una enciclopedia, un diccionario, pueden leer algún libro sobre esto. Dice la Escritura. Ya vamos a cerrar esta enseñanza con este pasaje en el 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 1, y dice la Escritura ahí. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía, dice destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición, dice, no se duerme. Dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y dice la Escritura, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, dice, encubiertamente herejía destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice la Escritura,
que tenemos falsos maestros. ¿Ves? La semana pasada estuvimos estudiando. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en la destrucción. Ambos caerán en un hoyo. ¿Ves? Estamos siguiendo lo que el Ruach HaKodesh nos está permitiendo hacer. Y si el líder, donde están yendo, donde se están congregando, no les están enseñando la verdad, dice, hay falsos maestros en medio de nosotros. Dice que introducen herejías y el pueblo no las conoce. Entonces yo les estoy diciendo, hay que enfocarnos, poner nuestra esperanza y nuestra confianza en nuestro Creador. Porque dice Jeremías, en ese capítulo 17, dice ahí, y maldito el hombre que confía en el hombre. Y luego dice la escritura, benditos aquellos que depositan su confianza y su fe y ponen la emuná en su Creador, en el único Elohim. Entonces, si los líderes que tenemos como maestros que enseñan la Torá, o los pastores, o el cura, o el papa, no sé quién nos enseñe, o un rabino, si no está diciendo la verdad, nosotros tenemos que buscar la escritura, leerla y poner la palabra por obra, porque dice, entre ustedes habrá falsos maestros, introducirán herejía. Y pueden estar practicando también ahí esa fiesta de los tambores, haciendo eso del chamán, del chamanismo. ¿Ves? Y no lo conocen, no lo saben. Pero sabemos que esas prácticas paganas se hacen en todas las fiestas. Bueno, hemos llegado al final. Y si hay enfermedades, si hay desgracia, si hay muchas cosas malas que están pasando en la familia de cada uno de los que están oyendo, yo les pido que por favor le pidan al Ruach HaKodesh, le pidan a nuestro Creador, en el nombre de nuestro Mashiach, que sean liberados de las fuerzas del mal y de toda maldición y de toda hechicería que se ha hecho en contra de los creyentes. Y si hay una persona que todavía no es un creyente, yo les digo que nuestro Mashiach dijo, yo estoy tocando la puerta, no endurezcas tu corazón y acepta la salvación. Acepta la salvación. Lee la escritura. Lee la escritura para que veas contra qué has pecado. Porque mucha gente dice, bueno, ¿de qué me tengo que arrepentir? Bueno, lee la Biblia para que veas de qué te tienes que arrepentir. Hay muchos creyentes, no se han arrepentido. Hay que leer la Biblia para saber de qué nos tenemos que arrepentir. Entonces, una de las cosas que hay es que yo voy a declarar bendición. Voy a declarar liberación. En el nombre de nuestro Creador, de nuestro Señor, Adonai Elohim. En el nombre de nuestro Salvador, Himenio, Yeshua HaMashiach. Y en el poder del Ruach HaKodesh, declaro restauración, declaro revelación del Ruach HaKodesh, que el Ruach HaKodesh se manifieste en la vida de ustedes, que los convenza en qué están errados, en qué han fallado, si hay alguna imagen que hayan metido en sus hogares que les esté causando destrucción. Hay que deshacerse de eso, hay que pedirle al Ruach HaKodesh qué estoy haciendo y qué he metido de mal en mi casa, que está destruyendo a mi familia. Estoy enfermo, se está yendo mi dinero, no me rinde, tengo desesperación, tengo estrés, no soy feliz, soy infeliz, porque hay algo.
hay algo en su vida, en su alma, en su casa, o hay alguna cosa que haya hecho y que está relacionada con alguna cosa de hechicería, de paganismo. Bueno, llegó el tiempo, llegó el momento. Dice la Escritura, ni un pagano, ni un incrédulo, ni un idólatra, ni un hechicero, ni un mentiroso va a entrar al reino de Yahweh. Llegó el tiempo. Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar por dónde estamos siguiendo. Debemos de dejar las tradiciones y las costumbres que nos heredaron nuestros padres, nuestros antepasados, y debemos de crecer más en lo espiritual. Que el Creador bendiga a cada uno de los creyentes, donde quiera que estén. Y gracias por permitirnos entrar a sus hogares y permitirnos un momento. Shalom.